Un saludo a las señoras y señores oficiales, generales y de insignia de las fuerzas militares y de la Policía Nacional ascendidos, personal condecorado y sus apreciadas familias. Ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez, altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, directora, ministra, ministros, embajador y funcionarios del Gobierno Nacional, excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia, brigadier general Milton César Escobar Gallego, director de la Escuela Militar de Cadetes, general José María Córdoba y su esposa Rosa, alcaldesas y alcaldes que nos acompañan, señores oficiales, generales y de insignia, oficiales, suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros, soldados, infantes de marina y personal civil de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia, señores generales, oficiales y suboficiales de la Reserva Activa, medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. La fecha obviamente ya nos da para una evaluación. Siempre las críticas y las cifras serán verificables. En una democracia siempre tiene que ser así. Pero tenemos unos resultados ya casi al finalizar el año que merecen tener una relevancia, una mirada de la opinión pública y por tanto de su evaluación. Desde el principio de este gobierno trazamos una estrategia. Dijimos en aquel entonces que el principal rival de la estabilidad y de la tranquilidad ciudadana en este país, en nuestra Colombia, venía y provenía de las economías ilícitas. Economías ilícitas como la cocaína, como la marihuana, que fue propuesta de este gobierno legalizar, y aún el Congreso de Colombia la ha dejado como materia que hace generar muerte, violencia, delincuencia sobre ella. Así esta se use legalmente en Wall Street, en la capital de Nueva York, prácticamente en el capitalismo central del mundo. El oro ilícito, la extorsión y otro tipo de actividades que constituyen lo que llamamos la economía ilícita y que es el principal motor hoy en Colombia de la delincuencia, de la criminalidad, de la muerte, de la masacre. Medir este tipo de variables que en la matemática se hacen frías, que los números siempre hacen fríos cuando se trata es de tragedias familiares, regionales, de la tragedia nacional que aún no termina, 75 años de violencias que han cambiado de formas, de banderas, de entornos, de sistemas de ideas e incluso de la ausencia de cualquier tipo de sistema de ideas como ahora nos aqueja, pero que en total son décadas y décadas que llevan, según algunas personas expertas en contar muertos, 700.000 asesinatos desde el 9 de abril de 1948. 700.000 que multiplicados por los hijos que hubieran podido tener, por las generaciones que se hubieran podido desarrollar desde aquel entonces, no se sabe cuántos inventores, cuántos matemáticos, cuántas poetas, cuántos poetas, cuánta riqueza en general ha perdido la sociedad colombiana, no solo en quienes se fueron o no pudieron ser, sino en quienes quedaron, porque en quienes quedaron se suman los dolores, se suman psicológicamente como cargas, aún inconscientes, los rasgos, las huellas, los rasguños de la violencia. Cada uno de nosotros, cada una de ustedes, cada uno de los y de las ciudadanas colombianas, incluso cada uno de nuestros niños, niñas,
tienen esa marca que por generaciones incluso heredamos y de las cuales nos tenemos que liberar si queremos ser una sociedad grande entre los pueblos del mundo. Liberarse es sinónimo de la palabra emancipar. Emanciparse del dolor es una forma de emanciparse de las cadenas, emanciparse de la venganza que nos aqueja una y otra vez, construyendo los sentimientos del odio, las energías oscuras, yo lo llamo, señor obispo, energías que no nos dejan desarrollar, que nos mantienen en cierta forma esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestra historia, ese tipo de energía que no deja que Colombia crezca tal como pudiera crecer dada su diversidad natural, su diversidad humana, nace de nuestra propia violencia. Emanciparnos de la venganza es una forma de libertad. Emanciparnos de odio es una forma de libertad. Sin emanciparnos ni del odio ni de la venganza podremos ser libres. Y Bolívar, como lo he dicho aquí, cabalgó con su bandera, desplegó el ejército libertador, lo construyó de la sangre y del barro del pueblo, de nadie más. Lo hizo triunfar como un ejército multinacional en los Andes y en el Caribe, y nos entregó estas repúblicas que debieron seguir unidas. La pequeñez lo dificultó y lo impidió. Qué grande sería la Gran Colombia si hoy existiera. Pero no fue así, esa es la historia, y caímos olvidando el mensaje de Bolívar en las guerras entre nosotros mismos. Prácticamente muerto el libertador en Santa Marta, nos dedicamos a matarnos entre nosotros. No ha frenado nunca ese tipo de actividad autodestructiva, ese que yo llamo el suicidio del sueño bolivariano, el suicidio de nuestra propia nacionalidad, de nuestra sangre, y completamos ya los siglos, los 2 siglos largos, de impedirnos a nosotros mismos construir una nación grande, poderosa y democrática. Una república en donde lo público es sagrado y donde la voz del pueblo es voz sagrada para lo terrenal. Estos datos que menciono son apenas una coyuntura. Al principio de este gobierno dijimos, dado que en las economías ilícitas en Colombia tenemos nuestro principal obstáculo y nos hace cada vez más crecer una serie de delitos como la extorsión, que crece en este año que pasa, o disminuir gracias a la acción pública, a la acción de la fuerza pública, otro tipo de delitos, quizás los más graves. Es difícil hacer una escala de delitos del más grave al menos grave, pero indudablemente los delitos contra la vida, contra estas ganas de vivir que tiene la gente en Colombia, es quizás, en mi opinión, así lo califico yo, el peor delito de todos. El delito contra la vida, llámese homicidio, llámese masacres cuando se hacen en colectivo, y que si miramos los datos, pues hay que decir, sin caer en falsos optimismos, sino más bien en despegar la esperanza. Esperanza es diferente a optimismo. Optimismo es un estado coyuntural que incluso nos deja quietos en la silla o en la cama. Esperanza es un sentimiento, es una forma de existir que no nos lleva a quedarnos quietos en la silla o acostados en la cama o debajo de la cama en algunas regiones, sino que nos lleva a actuar, nos lleva a la acción colectiva, que es la única manera de superar nuestros problemas. La esperanza nace de la desesperanza, dice el filósofo
pero la esperanza es lo que nos mueve a cambiar y a transformar las cosas. Y a Colombia indudablemente hay que transformarla. Es la razón por la cual estoy aquí hablando ante ustedes. Es la razón por la cual se votó por mí, no por otra razón. Y transformar a Colombia ha sido mi empeño. Por eso dijimos que no me interesaba, no me midan por ahí quemar ranchos de campesinos. No me interesa fumigarlos con venenos que se vuelven venenos del agua y por tanto venenos para todos nosotros, incluso los que vivimos en esta ciudad. No me interesa la violencia sobre el humilde. Como personas humanas, más bien deberíamos pedirles perdón por su condición de carencia de necesidades básicas que cualquier Estado, como ordena la Constitución nuestra, debería haber solventado hace mucho tiempo. No me interesa golpear al campesinado. Ayer en la noche ya estuve con miles de ellos en el complejo cenagoso que hay en el río San Jorge, la Ciénaga de Machado, le dicen en concreto, y allí entre músicas de gaitas pudimos celebrar algo que la Constitución ordena desde hace décadas, no solo la Constitución del 91, sino la de 1886. Y es que esos terrenos que abandona el agua cuando es verano, al lado de los ríos, al lado de las quebradas, al lado de las ciénagas, tantas hay en Colombia que son centenares de miles de hectáreas que abandonan las aguas, sobre todo en el Magdalena Medio y en el Caribe y en algunas zonas de los llanos orientales, son de uso común, son un bien público común, inenajenable, dice la Constitución, es decir, que no se puede ni vender, ni se puede apropiar nadie de manera privada, y sin embargo están apropiados. Y sin embargo han matado centenares de campesinos simplemente porque intentan ejercer su derecho de usarlas como pueblo, como común, tierras que la Constitución les deja para que sus ganados puedan comer o para sembrar arroz o comida, y que algún codicioso, poderoso, impide, como ayer tuve que entregarle los títulos que reglamentan el uso común de 2.500 hectáreas a la señora Maciel y al señor Lambraño, padres de campesinos asesinados. No puede ser en Colombia. Ese tipo de historia no puede seguir en Colombia. Por eso en la política de seguridad que construimos a principios de mi gobierno dijimos: la seguridad no consiste en quemarle los ranchos a los campesinos o a contar por miles sus descendientes asesinados. La seguridad no consiste en fumigar sus campos. Así hagan parte de las cadenas más bajas de la economía ilícita, el pequeño minero que defiende una draga de un poderoso, o el campesino pequeño que hoy mismo está sembrando hoja de coca o marihuana. Ahí no está el problema de Colombia. Más bien, en la carencia de esos campesinos es que deberíamos mirar el problema de Colombia. ¿Por qué los dejamos sin tierras? ¿Por qué los condujimos a la selva a quemarla o a cortarla para poder sobrevivir? Y ahora allí, en esas tierras de la selva, hay chacras o pequeñas fincas de hoja de coca. ¿Por qué los condujimos tan lejos de la ciudad de Bogotá o de Medellín o de Cali, donde están los grandes mercados de alimentos? ¿Por qué son presas de los intermediarios cuando quieren cultivar lícitamente? ¿O por qué se tienen que entregar prácticamente como esclavos a las cadenas internacionales del narcotráfico? Porque cada vez más son internacionales y menos colombianas, al punto que los grupos armados que pululan por esos lugares ya no son grupos armados nacionales, sino a órdenes de extranjeros, quebrando incluso el principio de la soberanía nacional. Dijimos en ese entonces, cambiemos la estrategia y vayamos hacia donde se acumula el dinero ilícito, el capital,
no hacia el ser humilde, sino al fruto de la codicia misma. Capturemos el narcotraficante, el capo de capos, capi di capi, dicen los italianos. Capturemos el lavador de dólares por miles de millones que transa en los mercados mundiales, en la banca internacional, subrepticiamente. Para ello hay que estudiar matemáticas, para ello hay que aplicar la inteligencia. La inteligencia policial o militar no tiene que ver con el campesino y su manera de pensar. La inteligencia tiene que ver con descubrir por dónde se mueven las grandes fortunas que se amasan con las economías ilícitas en nuestro territorio y mata colombianos. Dijimos, vamos por los grandes contrabandistas que se han tomado el Estado. Hay amigos del contrabando en el Congreso de la República. Se visten de senadores. Hay amigos del contrabando en el Poder Ejecutivo. Se visten de funcionarios de las aduanas y de la DIAN. Hay amigos del contrabando en la fuerza pública. Se visten de uniforme. Ya varios han sido capturados. El contrabando es la otra cara del narcotráfico, porque lava sus dineros. El contrabando acaba la economía nacional porque quiebra a la señora que hace blue jeans y que va al madrugón en San Victorino, vendiendo ropa china o ropa de Corea. El contrabando corrompe tanto como el contrabandista como el narcotraficante. Son la misma persona. Solo que los narcotraficantes quizás más perseguidos no llegan al Palacio de Nariño, pero han llegado también. Y los contrabandistas ni se diga. Y dijimos allí, entonces, si no atacamos al campesino humilde, atacamos al capo de los capos, que son muchos y no viven en Colombia, la mayoría. Esos resultados han dado otro tipo de resultados que se mide en vidas, porque dijimos la seguridad no se mide en muertos, se mide en vidas salvadas. Una seguridad medida en muertes no provoca más sino un genocidio y ensucia el honor militar y policial y destruye a través del odio y la venganza la sociedad colombiana. Medir la seguridad en muertos es acrecentar la inseguridad. Y ustedes hoy lo pueden analizar en los números. Solo una mirada ajena al sectarismo político, solo una mirada relativamente transparente diría qué ha pasado en los últimos 8 años, desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo entre Santos y las FARC. ¿Fue malo? ¿Fue bueno? ¿Qué pasó? Pero no tanto como en una apreciación de ideas, de sistema de ideas, de ideologías, sino mirando los números, a ver qué nos dicen los números. Y los números, de acuerdo incluso a lo que ha publicado, creo que el periódico El Tiempo hoy, muestran desde el año 2016 una tasa de caída del homicidio en Colombia y por tanto de la tasa de homicidios hasta el año 2021. Y después se dispara hacia arriba. Incluso la fecha no es 2021 porque en el 2020 estuvimos la cuarentena y empieza a arrancarse en el 2019. ¿Por qué? ¿Por qué si venía cayendo tan abruptamente los homicidios en Colombia? Llegó al orden de 14.000 homicidios al año, todavía muchos, pero indudablemente una cifra lejana a los 28.000, 27.000 que llegamos a tener en la peor época, con poblaciones aún menores. ¿Por qué se disparó hacia arriba? ¿Quién me lo puede explicar? Yo creo que, señor obispo y señores generales, es fácil de explicar. Porque un gobierno decidió que subieran.
porque una política pública, para no hablar de gobiernos, decidió que subieran, porque hacer trizas la paz no trae sino la muerte en Colombia. Y quisimos, yo no, pero los colombianos sí, y es respetable su voto, que así fuera. Pero el resultado, ¿cuál fue? Bonito un país donde sube la tasa de homicidios. Bonito un país donde de 14.000, de 15.000 pasamos a 23, a 12.000, fue a 14.000, a 16.000. La última cifra nos está dando al general de la policía una cifra que se está situando en los 12.752. ¿Fue bueno o fue malo el ascenso del homicidio en Colombia entre el año 2019 y el año 2023? Yo digo que fue malo, y yo digo que no se debió haber hecho trizas la paz. Afirmo que estas firmas nos dan la razón en el sentido de que hay que insistir profunda y tercamente en que Colombia salga de la violencia, en que Colombia haga la paz. General, ¿me permite la cifra del año 2017 en homicidios? Si usted me la alcanza, y aquí colocamos la comparación en cifras. 2017, 2019, 2023, 2024. Hoy podemos decir, no con orgullo, pero sí con algo de esperanza, que en el gobierno del cambio la cifra de homicidios ha descendido levemente. Este año 1.4%. Falso optimismo sería alegrarme, porque se ha colocado en 12.752 homicidios. Todavía falta la semana más dura, porque en Colombia es tradición que la semana navideña y fin de año se convierten en los días más violentos del año, como si festejar fuera el anticipo de la violencia, lamentablemente. Pero el año 2023 tuvo una cifra de 12.958, 200 personas menos. 200 personas que, si no hubiera una política pública de disminución del homicidio en Colombia, quizás estarían muertas o más, si acaso. Es un leve número de disminución que nos hace sentir esperanzados. Espero, general, que para el año entrante bajemos de los 12.000 homicidios y podamos retornar a la senda de la pacificación en Colombia. También lo podemos decir respecto a las masacres. Las masacres han disminuido en Colombia, tanto en número como en número de personas que han muerto en las masacres. ¿Tiene el número, general? Vale. Esa caída de las masacres es pequeña aún. Se trata más o menos, para dar la cifra exacta, que tampoco me lo tienen aquí escrita, de una caída de cerca del 10%. Vamos a ver si lo encontramos, pero no está. 13% de caída de las masacres. 13%, aunque es una cifra importante, aún no es suficiente. Caída tanto en número de masacres como en número de personas muertas, asesinadas en masacres. Cae el homicidio, cae la masacre, cae el número de víctimas en masacres, cae el secuestro, caen la mayor parte de los delitos que ya no son contra la vida, sino contra el patrimonio. Razón del comienzo de una esperanza, pero no caer en falsos optimismos. Podemos decir que perseguir a los capos ha dado buenos resultados, pero aún necesitamos muchísimo más capos,
Esta cifra de recuperación en bienes de 333.000 millones de pesos aún es insuficiente. Debemos llegar a 1 billón. Debemos arruinar a los capos a través de la inteligencia policial general. Si no llegamos a esas cifras, el delito sigue pagando en Colombia. Así que este año que viene es el año no de la caída tenue del homicidio, sino de las rupturas reales para quebrar el delito contra la vida y el delito contra el patrimonio en Colombia. De los datos que aquí tengo, solo sube la extorsión. La extorsión es producto de la banda urbana o semiurbana. Tanto en las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Cartagena, como Barranquilla, sobre todo Barranquilla, que se ha convertido en la capital de la extorsión en Colombia, como en zonas semiurbanas, en las provincias colombianas, la extorsión crece. Se puede adelantar la tesis de que como cae el narcotráfico, sube la extorsión. Es probable. Pero en Colombia tenemos que lograr que caiga el narcotráfico y que caiga la extorsión. En narcotráfico, las cifras que tenemos, todavía sin acabar el año, es que incautamos 100.000 toneladas más. De 727 toneladas, 100.000 no, 100. De 727 toneladas pasamos a 826 toneladas. La cifra es importante. Significa que la Armada, significa que la Policía Nacional, significa que el Ejército de Colombia han roto cifras que se convierten en récords continuamente en cada año, de lo que lleva este gobierno incautando cada vez más toneladas de cocaína. La mayor cifra en el mundo de incautación de cocaína. La fuerza pública con la mayor experiencia mundial efectiva en la incautación de cocaína. Significa ni más ni menos que lazos corruptos, que aún existen porque ese es el poder del dinero, se han venido rompiendo, teniendo una fuerza pública cada vez más transparente y honesta, única posibilidad de construir un Estado democrático libre en Colombia. De ustedes depende que podamos tener libertad en Colombia, pero esa libertad se construye a partir de la honestidad, tanto de civiles como de uniformados. Hay datos que nos cortan en cierta forma el optimismo. El consumo de cocaína en China y India ha incrementado. Si se dispara, prácticamente el mercado mundial de cocaína se volvería ilimitado y las dificultades en nuestros países crecerían exponencialmente. Esto nos ha sucedido en estos 50 años porque existe un mercado, el de los Estados Unidos, pero ahora tenemos un mercado mundial. Y en esa medida el reto es mayúsculo. Por eso en mi conversación con el presidente de Ecuador, y quiero, señor general de la policía, que tome nota, acordamos realizar una reunión, quizás en Islas Galápagos, en algún lugar del Pacífico, con la China y con la India para establecer una estrategia. Una estrategia que no es puramente represiva, sino que tiene que ver con cómo el campesinado, la mayor parte de él negro, descendiente de África, y las comunidades indígenas del litoral pacífico pueden acceder a los enormes mercados de la China y de la India con productos lícitos, café, cacao, maderas, ojalá elaboradas, ojalá industrializadas. Esa reunión debe presentarse a principios del año entrante. Quizás ellos no reconozcan que en sus sociedades está creciendo el consumo de una droga que es propia del capitalismo
que es propia de la codicia, de los negocios, como el fentanilo, al contrario, en los Estados Unidos crece porque es propia de la decadencia y de la muerte. Drogas, unas para trabajar en exceso, para no dormir, y otras para, al contrario, morir, que es un poco la enorme contradicción de las sociedades que estamos presenciando en esta época del siglo y que tiene que ver con las culturas que se desarrollan ante la extinción de la humanidad por la crisis climática y por el deseo de tener y ganar más y más y más, que se desarrollan también en un capitalismo que empieza a morir en medio de la codicia. Como sea el análisis, Colombia tiene que resguardarse porque no puede seguir siendo centro y antro de la muerte. Y por eso profundizar en los procesos de paz se vuelve importante. Es el balance agridulce. Según los datos que me reportan las fuerzas militares, se han logrado una serie de afectaciones a los grupos armados que tienen que ver en este año que pasó y frente al EMC, que se ha negado a la construcción de una paz colectiva en este país, a la Segunda Marquetal y al ELN y al Clan del Golfo, 169 operaciones. Unas de ellas muy exitosas allá en el Plateado, Cañón del Micay. El Plateado se lo devolvemos a Colombia. Desde hacía años había sido tomada por una fuerza que obedece a los clanes mafiosos de México y que hoy es parte de la patria. El Plateado y el Cañón del Micay completo, el año entrante será parte del territorio colombiano, no en los mapas, sino en forma real. Como todo el Pacífico tiene que ser recuperado, no en los mapas, porque ahí está, sino en forma real, para que sea el pueblo de Colombia que allí habita el que tome las decisiones sobre su vida y no cualquier aparato armado al servicio de carteles croatas, europeos o carteles mexicanos. Entregamos el Plateado libre, liberado, y he pedido que los soldados y oficiales que estuvieron en esa acción, casi 1000, una cifra cercana, reciban la máxima condecoración de Colombia, la que creó Simón Bolívar, la Cruz de Boyacá. No he podido realizar esa acción, ministro. Ojalá este campo se llene de esos 1000 combatientes que en nombre de la patria y en nombre de un futuro inmediato, de una democracia real, tomaron el Plateado. La Cruz de Boyacá, desde el soldado regular que estuvo allí hasta el comandante de las fuerzas que allí estuvo. Todos se merecen la más alta condecoración que se entrega en Colombia. Se ha presentado 557 capturas. En la noche de ayer, el tercero al mando, hemos capturado el primero, el segundo, el tercero, que dirige el tren de Aragua a nivel internacional, en territorio colombiano, por inteligencia colombiana ayudada por inteligencias policiales. Es difícil hoy decir, pero no pongo punto final, que existe hoy el tren de Aragua, pero quizás se disemina en forma de bandas, quizás hasta que, ministro, no haya una política, y espero hablar de esto con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, hasta que no haya una política de prosperidad para las juventudes latinoamericanas, incluida la colombiana, los jóvenes que no tienen nada en el barrio popular, hasta que eso no exista, quizás no podemos dar por perdido completamente la existencia de las bandas delincuenciales. Se acabará la última banda delincuencial en Colombia hasta que el último joven en Colombia o en cualquier parte de América Latina no pueda entrar a una universidad.
Así que si los Estados Unidos quieren frenar la migración de jóvenes, no solo jóvenes, si los Estados Unidos quieren frenar la violencia en sus propias ciudades, tenemos que construir un programa común de prosperidad para las juventudes latinoamericanas en los países latinoamericanos. Se han capturado 119 capturas de cabecillas. Se han decomisado y destruido 2.642 laboratorios, etcétera. Un balance que contra las bandas armadas que llamamos GAOs es positivo, pero que aún es agridulce en la medida en que siguen existiendo, en la medida en que siguen extorsionando, en la medida en que no ha sido posible su total desmantelamiento. Por tanto, el balance que tenemos es agridulce. Los números indican un descenso generalizado del delito en Colombia, pero leve. Podemos hablar de cifras de vidas salvadas, importante, pero aún los agentes que siguen construyendo la violencia en Colombia siguen vivos, siguen existiendo en el territorio nacional, y este es el año definitivo. Este año que viene, o hay paz o hay destrucción de organizaciones armadas totales, en medio de una política de inclusión del territorio, en medio de una política en donde se cierren brechas en el territorio, en medio de una política en donde el campesino tenga, por ayuda del Estado, con qué sembrar, en donde el hijo y la hija del campesino puedan entrar a una universidad. Solo así derrotaremos la violencia en Colombia. Justicia social y acción de la fuerza pública. Estas son las cifras que quería comentar con ustedes para su análisis. Número de asesinados en Colombia. Año 2017, un año después del Acuerdo de Paz de Santos, que fue en el 2016, 12.079. Cifra 2021, después del COVID, 13.685, 1.610 asesinados más. ¿Ese es el camino de Colombia? ¿Habrá la posibilidad de evaluar qué se hizo en ese año para que 1.610 colombianos murieran adicionalmente a los que ya se asesinaban hasta ese momento? ¿Es exitoso un gobierno que presenta esas cifras? ¿Es exitosa una política cifrada en el número de muertos y no en el número de vidas? Estas cifras indican que no. Ahora, si en el 2021 hubo 13.685 homicidios, en el 2022 13.453, en el 2023, primer año de mi gobierno, 13.555, hoy, 2024, aún sin acabar, 12.752. Disminuimos indudablemente en una cuantía que, de acuerdo a esta cifra general, si me las presentaron bien, implica más o menos 700 asesinatos menos entre el 2023 y el 2024. 700 menos. No subió 1.600 como entre el 2017 y el 2021, sino que disminuimos 700. Luego, cifrar una política de seguridad en el número de vivos y no en el número de muertos tiene éxito, que espero que en el 2024 sea sustancial, en el 2025 sea sustancial, y esa será la responsabilidad mía como presidente, del ministro de Defensa, del ministro del Interior y de la cúpula de la Fuerza Pública. Felicito a quienes han ascendido hoy, a quienes han sido condecorados,
Espero que mi próximo acto de condecoración, de los muchos que hay en el año, sea para los soldados, hombres y mujeres y oficiales que fueron capaces, sin ningún muerto, sin ninguna baja de ningún lado, de tomar el Plateado y sus alrededores y entregársela a la nación colombiana como parte del territorio colombiano y liberar al campesinado que habita allí de una esclavitud, la esclavitud a las mafias. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.